A continuación, en Cosmos. Cosmos, pueblo y cultura. Cosmos, pueblo y cultura. ¿Qué tal, señoras y señores? Para nosotros, como siempre, una gratísima satisfacción de compartir la presente edición de La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión. Todo esto entonces para el despliegue de informaciones, comentarios, análisis de los personajes de la noticia. En la segunda parte de la presente edición estaremos presentando nuestro comentario central de la portada, un tema relacionado precisamente a un hecho, no digo coyuntural, sino a las circunstancias que vive el país en torno a lo que significó la pandemia COVID-19. ¿Qué dejó la pandemia COVID-19 en el país? ¿Cuál es la situación social, económica, la característica hospitalaria, primaria que tenemos en el país? Realmente un tema sumamente importantísimo que lo vamos a compartir para más adelante. Muy bien, ahora sí, damos inicio entonces al trabajo periodístico de hoy. Y tenemos ya nuestro primer entrevistado con quien vamos a compartir los siguientes minutos para tratar temas relacionados precisamente a la sociedad y al desarrollo del país. La universidad, ¿qué rol cumple precisamente en este espacio social y económico del territorio nacional? La universidad es una instancia importantísima, no solamente por la formación que a lo largo de 5, 7, 8, 10 años se promueve a diferentes niveles profesionales, sino un rol protagónico significativo en lo que significa el desarrollo de mediano y largo plazo de una sociedad, de un país. Todo este tema lo vamos a conversar precisamente con el doctor Luis Vilcatoma Salas, docente universitario, ensayista en temas políticos, económicos y un conjunto de publicaciones a nivel nacional. Luis, como siempre, bienvenido, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación y como siempre muy satisfecho de poder participar en tu importantísimo programa. Así es, muchas gracias. En efecto, consideramos necesario conversar con un tema contigo por tu vasta experiencia, el nivel de investigación, las publicaciones y un tiempo altamente significativo como docente universitario a nivel regional y nacional. Un tema orientado a poder concretizar qué es la universidad peruana. La universidad peruana debe abocarse única y exclusivamente en la formación de profesionales que posteriormente deberán de asumir un rol altamente significativo en el desarrollo del territorio nacional. La universidad tiene un rol académico eminentemente orientado a la sociedad, a su desarrollo, a su bienestar. Creo que este tema hay que enfocarlo con la experiencia y las vivencias que tienen ustedes y particularmente tú como docente universitario. Quisiéramos tener alguna referencia sobre la universidad peruana en el desarrollo del territorio nacional, sobre todo en la coyuntura que vivimos hoy en día, ¿no? Sí, Jaime, como acabas de señalar, creo que ahora más que nunca el tema de la universidad se ha constituido un tema habitante por todas características y situaciones por las que está atravesando nuestro país en estos momentos, que requieren de pensamiento, requieren de ciencia, requieren de tecnología y sobre todo se requiere de un discurso coherente, destinado a brindar orientaciones grandes sobre el destino de las diferentes regiones. La universidad es una institución que tiene varios significados y estos significados están en relación con las funciones clásicas de la universidad, que son la enseñanza, la investigación y lo que anteriormente se denominaba como provisión social, luego extensión social y más recientemente responsabilidad social. Estas significaciones que la universidad tiene son significaciones que a lo largo del siglo XX han venido algunas deteriorándose por razones especialmente contextuales y otros adquiriendo un relieve cada vez mayor, como por ejemplo
En estos momentos, la formación profesional y la investigación adquieren una connotación de suma importancia por las modificaciones que tiene la economía y las diferentes necesidades o requerimientos que se plantean desde la economía a través de lo que se conoce como el mercado ocupacional. Entonces, la universidad desde ese punto de vista tiene un perfil que jamás va a decaer y más bien lo que hay que ver es el destacar el significado de ese perfil y buscar que la universidad pueda seguir siempre en el rumbo en que en materia de ideario ha tenido a lo largo de todos los años en que la universidad en la historia de la humanidad ha venido desplegándose con esto de la investigación, la enseñanza y la responsabilidad social, como se indica para el momento actual. Esto es importante decirlo, ¿no? Porque particularmente nosotros hemos venido en los últimos años acogiendo un análisis del rol que debe cumplir la universidad a nivel nacional. Y muchas veces creemos que hay una instancia que comienza a decaer desde su propia organización y su estructura, ¿no? Hace poco se dio una nueva ley universitaria que esperamos esta pueda superar realmente una ley que tuvo vigencia más de 50 años. Acondicionar una norma legal definitivamente es un derrotero altamente significativo para alcanzar fines y propósitos de una nueva universidad. Bueno, así como la sociedad en su conjunto atraviesa por diferentes críticas y crisis, estas crisis también directa o indirectamente se expresan en la universidad, teniendo en cuenta también que al interior de la universidad existen una serie de factores que pueden inducir a una situación de crisis. Entonces, a lo largo del siglo XX podríamos decir que la universidad ha atravesado por diferentes momentos de crisis, pensando que las crisis son circunstancias transitorias que pueden advenir en una superación de las falencias anteriores de la universidad, como pueden también expresarse en una ralentización o disminución de sus posibilidades en términos de crecimiento y de desarrollo de la propia institución universitaria. Las crisis por las que ha atravesado la universidad han tenido que ver con dos planos. Uno, el plano de la política y dos, el plano de la economía. Desde el plano de la política, lo que tenemos es la injerencia en la universidad de diferentes regímenes, especialmente militares, que hemos tenido en el siglo XX y que han dado diferentes dispositivos legales orientados a restringir las características democráticas en la institución universitaria y de ser posible eliminar los diferentes componentes de la reforma universitaria, con lo que prácticamente la universidad moderna en el Perú en el siglo XX se inicia a partir del año 1918 o 1919 hacia adelante. Entonces, diferentes agresiones a la universidad que se han expresado en este sentido, cerrar espacios a la democracia, a la participación, al cogobierno, etcétera, etcétera, a la cátedra libre, a la cátedra paralela, a la autonomía universitaria, y después se han dado momentos de recuperación, por lo menos en el plano del ideario fundamental de esta reforma, que es la reforma de Córdoba, ¿no? Que es la reforma señera, que sigue orientando todavía la utopía de transformación universitaria en el momento actual. En todo momento se han producido recuperaciones importantes. Quizás dentro de los últimos capítulos que hemos tenido en esto de agredir la dinámica inmanente que caracteriza a la universidad fue el decreto ley 17437 que se dio en la época de la Junta Militar de Gobierno presidida por el general Velasco Alvarado, que mereció pues todo un movimiento nacional de rechazo y que tuvo como punto de inicio esto de los estudios generales que en esa oportunidad se plantearon y que fue muy dañino para las necesidades y los intereses profesionalizantes de la universidad. Después de eso hemos tenido una serie de dispositivos legales que han buscado mantener en lo esencial algunos puntos centrales que vienen desde el reclamo histórico de los estudiantes, como el caso de las facultades, la representación estudiantil, más recientemente la elección democrática de las autoridades a través de la participación
plena de los estudiantes y de los docentes, en fin. Y lo más reciente que se tiene, pues ya tiene que ver con este tema que está en el caldero de la discusión a nivel nacional, que es el tema de la SUNEDU y toda esta confrontación que se ha producido o se está produciendo entre el Congreso, que ha aprobado una ley mediante la cual los rectores de las universidades deben de tener representación en la conducción de la SUNEDU y todas aquellas posiciones que quieren que no se produzca ninguna significación sobre el particular. Ahora, emerge una pregunta, bueno, ¿y la universidad actualmente está en crisis? Porque así como encontramos crisis en casi todos los aspectos de la vida institucional y cotidiana, yo creo que la universidad peruana mantiene una situación de crisis. Y esta situación de crisis es una crisis institucional y es una crisis, podríamos decir también, de entendimiento del significado de la universidad respecto a sus compromisos con la sociedad, con la formación profesional que los estudiantes requieren y muchas cosas más que indudablemente destacan la significación de la universidad, especialmente en una hora tan difícil como la que actualmente estamos viviendo. Efectivamente, nos parece importante lo que tú acabas de hacer, un acopio de información, de análisis, ¿no es cierto?, sobre la actual situación de la universidad peruana. Has hecho una remembranza histórica que nos parece sumamente necesaria e imprescindible, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos ahora algunas inquietudes que perfectamente creo que tú nos puedes dar mayores luces sobre la temática. En forma muy concreta, las universidades, estamos hablando de universidades nacionales y privadas, de las tantas que tenemos, pero cada una de estas deberán de tener una currícula en la formación profesional que se acondicione a la propia realidad social, económica, geopolítica y geográfica del ámbito que tiene cada una de ellas. Pongo el ejemplo, una Universidad de Trujillo tendrá que tener una currícula de formación profesional en diferentes materias acorde a las características de Trujillo o el norte peruano, algo similar en el sur o en la selva, en el oriente peruano. ¿Cuál sería las virtudes y la característica de acondicionar una currícula de formación integral, reitero, acorde a la propia realidad y el ámbito regional de estas universidades? ¿O esto no es factible? Creo que es una buena inquietud que estás planteando, Jaime. Y esto habría que verlo en el sentido siguiente. La universidad necesita una autonomía plena y no simplemente formal, en el sentido de que esta autonomía le permita a la universidad poder ingerir con mucha sustancia y con mucha calidad en lo que significan los diseños de sus respectivas formaciones profesionales, tomando en cuenta las características, las demandas, las inquietudes y las enormes potencialidades que tenemos en las regiones. Ello entonces tiene que ver con dos cosas que me parecen importantes. En primer lugar, la oferta de carreras profesionales, de maestrías y doctorados que estén en atención muy importantemente con lo que implicaría la formación de licenciados o de magíster o doctorados que estén en condiciones de responder creativa e investigacionalmente a las necesidades que les presenta su propio medio contextual, como en este caso de Puno. Recordemos esta Universidad de Puno, la Universidad Nacional del Altiplano, en su reapertura ya por los años 60, se constituye en una universidad con características muy propias, muy típicas para poder responder a demandas acuciantes del medio regional y su desarrollo. Esta universidad ha sido una de las mejores universidades del país en la formación de médicos veterinarios y de ingenieros agrónomos. Después ya se fueron añadiendo otras carreras. Y estos profesionales que se formaron en esta universidad son profesionales que han tenido una significativa aceptación casi en todos los departamentos del Perú. Luego ya se fueron aperturando pues estas formaciones profesionales en otras universidades. O sea, hubo una visión, me parece, muy característica y muy significativa para entender a Puno como una realidad que necesitaba respuestas también en el plano de la formación universitaria.
Entonces, esto nos dice de que la universidad, en primer lugar, tiene que pensar en formaciones profesionales que atiendan mejor los requerimientos del espacio regional, no solamente espacio regional Puno, como en este caso, sino regional sur. La segunda cuestión tiene que ver con los contenidos de las currículas. Y ahí entra lo que tú señalas, Jaime, porque los contenidos curriculares que en primera instancia aparecen pues en los planes de estudios, las asignaturas, los seminarios, talleres, en fin, deben de partir siempre de una realidad contextual, incluso en el sentido de asignaturas que tengan un carácter más formal, podríamos decir así. Estoy hablando de la matemática, la física, en fin. Una lectura que permita introducir con un dinamismo muy concreto esas características en el conjunto de conceptos científicos que se manejan y que después se traduzca también esto en la formación del perfil profesional. El perfil profesional en una formación es clave, porque eso nos dice cuál es el horizonte con el cual se forman los estudiantes. Y aquí yo creo que también hay muchas falencias, porque la imposición del mercado ocupacional y también una suerte de tecnicismo que está viniendo de arriba, me estoy refiriendo a la SUNEDO, están apuntando a una suerte de perfil profesional más o menos plano, homogéneo, más o menos homogéneo. Esta homogeneidad es lo que le quita la posibilidad de hacer una creación más propia de lo que se busca como formación profesional en cada una de las escuelas que se tienen en la. Entonces, ahí yo creo que el perfil del egresado es básico, determinar un perfil del egresado que tenga en cuenta no en primer lugar el mercado ocupacional en sí mismo, porque los perfiles profesionales no pueden convertirse en perfiles mercadocéntricos. Yo diría más bien perfiles con un sentido más amplio. Cuando se formula un perfil de Estado, pensamos pues que se tiene que tener en cuenta las demandas y las cargas, ciertamente el mercado ocupacional, pero la cosa no comienza ni termina aquí. Estas son las demandas del mercado ocupacional, pero tenemos que tomar en cuenta las demandas de la sociedad en su conjunto, porque la sociedad no se reduce al mercado ocupacional. La sociedad es más que un mercado ocupacional. Y en la sociedad en su conjunto encontramos un conjunto de necesidades en términos de cultura, en términos axiológicos, en términos éticos y en una serie de términos más que tienen que ver con una auténtica formación profesional. Esas características de demanda que existen en la sociedad, yo considero que tienen que ser tomadas en cuenta de una manera necesaria en la formación profesional y consignadas de una manera muy concreta en lo que se conoce como el nombre del perfil del egresado o el perfil de salida. Y eso es lo que a veces no se ingresa mucho porque hay una sobreestimación de una formación estrictamente apegada a un mercado ocupacional. Pero también hay que tener en cuenta, Jaime, las universidades forman profesionales y los pueden formar con muchísima calidad y con mucha calidad como lo vienen haciendo muchas universidades en el país. Pero esa formación profesional y esos profesionales que ingresan de las universidades no tienen en contrapartida un suficiente mercado ocupacional. Es decir, las políticas institucionales en materia educativa, incluyendo ya, crecen, se desarrollan y tienen cada vez más un amplio, más grande, podríamos decir así, de población que va accediendo a las instituciones educativas, como el caso de la universidad, pero al mismo tiempo las políticas económicas no están orientadas a aperturar espacios importantes en donde el dinamismo de la economía posibilite pues el que allí pueden ingresar profesionales de universidades y puedan allí rendir frutos granados en cuanto a la formación y la calidad que ellos tienen. Entonces ahí hay una tremenda contradicción entre esas características económicas estructurales que tiene el país y la formación profesional de nuestras universidades. De allí que encontremos a muchos profesionales en diferentes campos de
su formación, que con toda seguridad los vamos desempeñándose en labores que no son propias para las que ellos fueron formados. Ese es un drama acuciante que en estos momentos yo considero que estamos viviendo en el país. Sí, comportó contigo perfectamente lo que acabas de acotar, ¿no? Atravesamos un drama realmente integral en cuanto a la formación integral y al mercado ocupacional a que has hecho referencia. Hoy en día formamos parte de una sociedad donde los padres de familia, ansiosa y desesperadamente, queremos que nuestros hijos necesariamente reciban una formación universitaria, ingresen a la universidad. Son cientos de miles cada año en las convocatorias, cuantitativamente aumenta el número de futuros estudiantes universitarios. Es una desesperación que vivimos, pero también es cierto lo que tú acabas de señalar, que transcurridos 4 y 5 años no encontramos realmente un mercado ocupacional para satisfacer plenamente, ¿no es cierto?, las necesidades de ocupación de los egresados. Pero al tema que tú has hecho referencia y acabo de subrayar, se agrega otro fenómeno. Vivimos en una sociedad donde los padres de familia y la propia estructura académica superior orienta, exige un estudio universitario y desliza y deja de lado una ocupación eminentemente mucho más técnica o de mando medio que tanto requiere el país. Eso es cierto, Jaime. Tan cierto que es muy presente en varios. Recordemos que en la época del gobierno militar de Vasco Alvarado, que dio una ley integral, o sea, que comprendía todos los niveles de la formación humana, inicial, primaria, secundaria y superior, y que después de haberse hecho tantos años, se está llegando a la conclusión que fue una de las mejores leyes, podríamos decir, que se han dado en la historia peruana. Y en el caso de la universidad, pues, se pueden hacer muchas observaciones, ciertamente, pero había un sentido muy claro en cuanto a lo que está señalando respecto a que todo no debería converger a la universidad, sino que deberían aperturarse opciones o para universitarias que tengan mucho que ver con la formación técnica, en esa variedad de campos que tiene que ver con una formación técnica, en una situación también que en esa época se impulsó un desarrollo industrial por sustitución de importaciones. Entonces empezaron a crecer muchas empresas en el Perú. Claro, empresas que orientaban a una industrialización, podríamos decir, liviana y no pesada, pero era una industrialización y por lo tanto el crecimiento y demanda de una masa en el campo técnico específicamente era muy importante. Entonces todo eso lleva a pensar a que todos tenían que transcurrir por el camino de la universidad, sino por otras opciones que les dieran una igual o mejor oportunidad, incluso laboral. Y se abrieron pues las que se llaman de especialización profesional, las famosas ESEP. Y aparte estaba la universidad, o sea, el que quería estudiar, pues seguía sus estudios en la universidad o podía optar también por esta formación técnica en estas instituciones. O incluso estando en la universidad o estando en estas instituciones técnicas, podía también, si quería pasar a la universidad, en algún momento lo podía hacer. O sea, había una cierta flexibilidad allí. Esto fracasó porque a medida en que fracasó el modelo económico de los militares por diferentes razones, que es bueno analizarlas, estaba a perder caja fiscal, las exportaciones decayeron, ya no existía la caja fiscal un poco abundante que se tenía anteriormente y por lo tanto no existieron los recursos necesarios como para impulsar una formación de este tipo que necesitaba talleres, profesores especializados, recursos didácticos, cosas ciertamente bastante onerosas que se requerían para esta formación. Y ahí quedó quizás como una experiencia inicial que no logró continuar. Con el correr de los años, se ha presentado también en la propia medalla. Yo recuerdo en la Universidad de Puno, hace años atrás, ver cómo esa necesidad a la que estamos haciendo referencia de formación de técnicos.
Entonces, por iniciativa de algunas facultades o carreras profesionales, se comenzaron a aperturar también ciclos determinados. En la línea formativa, digamos, el primer o segundo año, con cursos, con unidades curriculares orientadas a una formación técnica de manera tal que a la conclusión, pongamos, del segundo año de estudios universitarios, el estudiante podía tener ya un diploma, un título que lo acreditaba como especialista en una determinada función técnica. Y él podía continuar sus estudios, pero al mismo tiempo también podía ya dejar laboralmente desarrollando alguna actividad de esa naturaleza. Varios técnicos en ese no desearon por muchas razones continuar sus estudios universitarios y por lo tanto con lo que ellos tenían ya podían entrar a un desempeño profesional en ese sentido. Entonces, eso que señala Jaime, yo creo que es muy importante porque nos hemos acostumbrado históricamente, yo creo con una visión que tiene un cierto cariz oligárquico, pensar que los, el estudiante que inicia en primaria necesariamente debe culminar en la universidad. ¿Y por qué digo un sentido un poco oligárquico? Porque que la universidad pues da un sentido superior, da un aire de cierta magnificencia, de respeto y de algo superior al final de cuentas. Y esto no es así. Entonces, muchos piensan que de todas maneras el camino tiene que ser a la universidad, a pesar de que, como dije hace un momento, el mercado ocupacional está sumamente restringido y no es fácil acceder a una ocupación en donde uno pueda desplegar las que ha tenido en la universidad. Entonces, pues, profesionales desempeñándose de taxistas, como muchas veces lo han dicho, o en alguna otra ocupación que no es pues la que debería de tener un estudiante egresado de la universidad, a pesar de que allí el Estado ha hecho una inversión grande y también las propias, ¿no?, han hecho una erogación importante de economía. Entonces, esto implica, yo creo, ver las cosas en esos dos lados. En el lado de la formación profesional universitaria, y que ese es el lado, diríamos, de la oferta, pero hay que ver estas cuestiones de las que estamos hablando por el lado de las estructuras, las estructuras económicas que tiene la sociedad, que es el lado de la demanda. Ahí no hay una compatibilidad entre la oferta y la demanda. La oferta es mayor que la demanda. ¿Qué hacer para que la demanda pueda flexibilizarse y crecer en un sentido más amplio para dar a los profesionales que se forman en la universidad y hacer que la gente tenga mejores posibilidades de crecer personalmente, de aportar al desarrollo del país y a todo lo que signifique pues un trabajo de mucha preparación, con mucha inteligencia y con mucha calidad? Esas son cosas que no se las está discutiendo, creo, suficientemente. Se está muy separado. Nos quedamos solamente en el lado de lo que la universidad produce, pero no, en contrapartida no estamos visionando algunas inquietudes que podrían dar un rama mucho más completo de la problemática universitaria. Incluso a nivel región, yo creo a nivel de la región se deberían impulsar eventos, espacios de discusión para ver cómo se podrían plantear en términos económicos, políticas que puedan significar mayor trabajo, que puedan ser la apertura de un mercado más amplio, ocupacionalmente hablando, para técnicos y para profesionales universitarios, en toda la diversidad, en toda esa gama de posibilidades que tenemos en la región de Puno. Y no es solamente que arriba vengan diríamos así, las cosas que tengan que hacerse. Esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, Jaime. Así es. Estamos conversando con el doctor Luis Vilgatoma Salas, precisamente esta temática sumamente importante sobre la universidad y su rol trascendental dentro de la sociedad, ¿no es cierto?, nacional. Casi al final de esta importante conversación con el doctor Vilgatoma, tengo la siguiente inquietud. Formulo dos preguntas casi juntas. La primera, ¿en qué medida se puede ir evaluando también el comportamiento del docente universitario a nivel nacional? Una evaluación implica indudablemente actualización de conocimientos y no tener una temática repetitiva en muchas carreras profesionales. Y segunda interrogante, y disculpa que la formulen las dos casi juntas,
en el sentido de que permanentemente se aboga, se insiste, se presiona y se señala que la universidad debería de ingresar a una característica mucho más significativa referida al campo de la investigación. Se cuenta con equipos técnicos necesarios, se cuenta con una tecnología moderna, se cuenta con profesionales que perfectamente van a poder concebir un trabajo de investigación y luego reproducirlo, se tienen los medios, los recursos. ¿Qué podemos comentar sobre esto, Luis? Gracias por la pregunta, Jaime. Creo que también son interrogantes que están pisando fuerte en las cosas que tenemos que ver respecto a la universidad. Una primera, habría que tener en cuenta que la universidad a lo largo de todo el siglo XX, podemos decir casi en todos los códigos legales, leyes universitarias que se han dado, estaba claro el sentido de que en la universidad no hay estabilidad, en realidad, no hay una estabilidad permanente, porque los docentes se someten a evaluaciones, deben someterse a evaluaciones periódicas para efectos, por ejemplo, de los ascensos, y antes de los ascensos, las ratificaciones. ¿Qué cosa significa una ratificación? Es una evaluación. Es una evaluación que tiene que ver con su desempeño, su investigación, situaciones éticas, etc. Y si el docente no es ratificado, como ha venido diciendo siempre la ley, pues simplemente el docente tiene que la institución universitaria. En los primeros años del siglo XX incluso existía la cátedra paralela, es decir, que alguien que no era de la universidad, algún profesional, un doctor, él se ofrecía para poder desarrollar una asignatura determinada paralela a la misma asignatura que estaba siendo desarrollada por otro docente de la propia universidad, o sea, nombrado, ¿no? Entonces, la cátedra paralela. ¿Y quién decidía quién era el mejor? Porque si preferían ese, el que venía a hacer la cátedra paralela, pues el otro se quedaba sin alumnos, y ese era ya un motivo para que ese docente salga de la universidad. Entonces, las ratificaciones y los acentos, las ratificaciones fundamentalmente son un mecanismo de evaluación. Ahora, a eso también se han añadido evaluaciones ya periódicas que la propia institución universitaria ha organizado, directas o indirectas. Cuando se han aplicado o se aplican cuestionarios a los estudiantes con la finalidad de que el estudiante evalúe a su propio a un profesor, lo evalúen. Y esa evaluación se procesa y sale una calificación determinada. Aquí en la Universidad de la Nacional de la Diploma, eso ya se ha venido dando hace bastante tiempo atrás, yo recuerdo. Entonces sale la calificación, si el docente no está bien posicionado en esa calificación, entonces recibe pues un llamado de atención o algunas cosas que el jefe superior tiene que indicarle a objeto de que pueda modificar aquellos aspectos en los cuales no estaba saliendo bien como consecuencia de esta evaluación. Y se han dado cosas en que el docente efectivamente ha mejorado su desempeño. Pero retornando muy rápidamente a lo primero, yo quería decirte, Jaime, que si bien es cierto que la ratificación, mecanismo de evaluación por el cual muchos docentes que no tienen buen desempeño y no están bien evaluados, pues tienen que dejar la universidad. La verdad, no recuerdo casi que en la práctica haya sucedido eso. Alguna vez, hace muchos años atrás, en la época del rectorado Julio Bustinza, por ejemplo, hubo un caso. Yo estuve ahí en el sindicato, en donde a un docente se lo evaluó y todavía no se evaluaba con botas, era algo así, ¿sí? Eran como unas fichas blancas y negras. Y después de recibirse la información y todas estas cosas sobre el docente, entonces los integrantes del Consejo Universitario lanzaban pues las fichas. Si salía la mayor negra, la mayor cantidad, se iba el docente. Entonces, eso sucedió con un docente, pero nunca salió. Entonces, eso quiere decir que estos mecanismos de evaluación, si es que se quedan solamente en la parte formal, nunca van a tener efectos, derivaciones o consecuencias significativas en el sentido de una verdadera evaluación. ¿Y qué cosa tiene que existir allí? En primer lugar, yo creo que debe existir condiciones éticas suficientes como para, en todos los que tienen que ver con estos procesos, para que se produzcan los procesos efectivamente como deben de producirse y con mucha responsabilidad. Porque si alguien no sale ratificado, bueno,
Eso quiere decir que la ratificación tiene que ser objetiva, no es situaciones de venganzas ni cosas subjetivas que allí se den. Es decir, es un compromiso de todos, en el mejoramiento de la calidad y en asumir responsabilidades críticas y autocríticamente. Solo en ese sentido podría funcionar esto. Y más recientemente, Jaime, ya tenemos pues las cosas que hace la SUNEDO actualmente, ¿no? Ya sabemos que hay toda una serie de, de mecanismos que se vienen implementando que tienen que ver con revisión de documentos, responsabilidad administrativa, etcétera, etcétera. Pero paralelamente a eso, ya viene una cuestión ya también legal. Porque así como la ratificación indica que el profesor no tiene, en principio no tiene estabilidad laboral definitiva, porque puede salir en algún momento porque no es ratificado, paralelamente ya tenemos todo lo que tiene que ver con la estabilidad laboral en general, que al docente le dicen, pues bueno, ¿cómo me van a sacar? Pues, y yo tengo tales derechos y tales cosas, por lo tanto ahí yo también encuentro una contradicción. Entonces, pero eso es lo que existe en materia de evaluación. Y lo más importante, yo creo, en materia de evaluación, es la autoevaluación. Es lo que uno mismo puede hacer desde su propia vertiente cognitiva y ética para ver, ¿estoy haciendo bien las cosas o no las estoy haciendo bien? Y eso indudablemente que va a surgir en aquellos docentes que se desarrollan como docentes por vocación profesional, por vocación docente. Quien no tiene la vocación docente y está desempeñando su labor docente universitaria por asuntos solamente económicos, porque hay un pago más o menos interesante, o por razones simbólicas a veces. A veces si yo enseño en la universidad, no, a mí no me falta dinero, pero enseño en la universidad por el prestigio, dicen, en fin, en esos casos sí, yo creo que las cosas no funcionarían como las estamos pensando. Por supuesto que sí. Y Luis, hemos abordado temas sumamente importantes y seguramente que falta muchos más para poder complementar y de una u otra forma enriquecer todo este proceso histórico que debe de cumplir la universidad en la formación de profesionales y en la coyuntura social, económica y política de un país como nuestro, porque entendemos que la universidad radica definitivamente una instancia oportuna de opinión, de análisis, de investigación. Es una instancia sumamente importantísima donde se consolidan los principios de libertad y los derechos fundamentales de nuestra colectividad. Como siempre quiero agradecerte y si hay algo que agregar con el mayor agrado te escuchamos. Sí, Jaime, creo que es muy destacado por este tema de la universidad. Realmente ahora que está nuevamente en el punto de la agenda, podríamos decir, en el país el tema de la universidad por estos dispositivos legales que se están dando, modificaciones que se están haciendo, en fin, pero también por el asunto de la crisis económica por la que estamos atravesando y social en general, o las múltiples crisis, en donde el sentido de hace universitario, el ejemplo y ese pensamiento grande que la universidad puede poner en juego, creo que son fundamentales para contribuir al crecimiento del país, a su desarrollo, pero también en la coyuntura a entender mejor los problemas por los que estamos atravesando y ayudarnos a resolverlos. Muchas gracias nuevamente por tu invitación, Jaime. Doctor Luis Vilgatoma Salas, docente universitario, analista, investigador en el campo universitario, a quien ha tenido la gentileza de acompañarnos una vez más en la presente edición de La Fuerza de la Palabra. Ahí le reiteramos nuestro agradecimiento. Amigos nuestros, nosotros continuamos entonces con mayores informaciones y comentarios en la presente edición de La Fuerza de la Palabra. Para más adelante estaremos presentando el momento cultural y precisamente vamos a compartir el análisis y contaremos con la presencia del autor de este libro, Prudencio Ramos Canaza. El libro titula Teoría del folclore e investigación de las danzas de trajes de luces y autóctonos de la Candelaria, madre de todos los pureños. Es el título del libro que nos alcanza Prudencio Ramos Canaza y que la hemos revisado con mucho detenimiento y que en un momento cultural lo vamos a compartir con ustedes. Y recordemos que el 22 de agosto es el Día Mundial del Folclore, decretado por la UNESCO el 22 de septiembre del año 1846. En tanto, llega la entrevista con Prudencio Ramos, queremos testimoniar sinceramente nuestro profundo sentimiento de dolor
y no podía ser de otra manera. El fallecimiento de un destacado deportista, profesor, educador y también formó parte del aparato administrativo de la Dirección Regional de Educación. El profesor Jorge López, conocido como el popular Gatito López, ha fallecido este fin de semana. Queremos nosotros hacer llegar nuestro testimonio de dolor a su señora esposa, a sus hijos y todos sus familiares. Con Jorge López compartimos un conjunto de responsabilidades, desde el glorioso Colegio Nacional San Carlos como estudiantes. Compartimos nuestras ansias y nuestras vocaciones de superación en el campo deportivo, precisamente jugando por el Real Carolino en algún momento. Y él tuvo mayor proyección en el campo deportivo y realmente nos regaló tardes memorables de satisfacción y de alegría. Los hijos de Jorge Gómez, de Jorge López, de igual manera formaron parte de la selección de Puno de fútbol del Alfonso Ugarte. El Gatito López fue realmente un incansable deportista y que motivó también el nacimiento del deporte base, del atletismo y las competencias que desde San Carlos se motivaba por nuestra ciudad y algunas comunidades campesinas, y con él habíamos compartido realmente todas esas vivencias. Los últimos tiempos que transcurrió nuestra amistad con Jorge López, el Gatito López, fue precisamente en las transmisiones que desarrollamos por 10 años desde el CEPRO Puno en la Plaza de Armas. Opinión directa, ¿no es cierto? Recordarán ustedes allí, transmitíamos todo este programa desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, con un conjunto de periodistas y amigos nuestros que lamentablemente han iniciado este viaje sin retorno. A Jorge López lo recordamos como un gran educador y un motivador de diferentes actividades deportivas. Estuvo delicado de salud hace mucho tiempo, pero permanentemente nuestra amistad no declinó, se fue fortaleciendo mucho más. A la señora, a su esposa, a sus hijos, reiteramos nuestro testimonio de dolor a nombre de Cosmos Televisión. Hasta pronto, Gatito. La pausa comercial y volvemos. Cosmos, pueblo y cultura. Muy bien, señoras y señores, entonces continuamos compartiendo con ustedes la presente edición de La Fuerza de la Palabra, ¿no? Órgano periodístico que se transmite y se edita por Cosmos Televisión de lunes a viernes. En dos importantes horarios, edición central de lunes a viernes a las 20 horas 8 de la noche, y luego la primera edición matinal viene precisamente a las 7 de la mañana. Queremos comentar a ustedes que cada domingo presentamos a las 7 antes del meridiano, 7 de la mañana, muy temprano, el programa Cosmos, Pueblo y Cultura, con un resumen de hechos y acontecimientos más sustantivos, más importantes, más trascendentales de la semana. Los personajes de la semana, por ejemplo, en las entrevistas de Cosmos Televisión, los acontecimientos locales, nacionales, regionales e internacionales. Cosmos, Pueblo y Cultura a las 7 de la mañana por Cosmos Televisión cada domingo, aproximadamente a 2 horas con 30 minutos, ¿no? Y bueno, y hablando de programas periodísticos, tenemos también a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, nuestro órgano periodístico con una información fluida, objetiva, y una nueva generación de periodistas y comentaristas de Puno que tienen a su cargo precisamente el programa de las 6 de la tarde a las 18 horas de lunes a viernes. Y de lunes a viernes se complementa también con este programa sumamente original, Construyendo Salud, a las 5 de la tarde con 10 minutos aproximadamente. Nuestro departamento de producción, a cargo de la ingeniera Evita, presenta y registra el programa Construyendo Salud bajo la dirección de Jaime Hernán Cornejo, Roselló de Anderas, Vizcardo y Guzmán. Esto a las 5 y 10 de la tarde de lunes a viernes. Un programa muy especial que se aborda precisamente la temática de la salud pública. Esto y mucho más en la programación diaria de Cosmos Televisión. Se lo recomendamos. Y si es en Cosmos, es bueno. Muy bien. Y ahora sí, vamos a presentar nuestro comentario orientado a difundir la cultura. El momento cultural. Corresponde ahora presentar el momento cultural.
Y en el momento cultural del día de hoy, precisamente, hemos seleccionado uno de los tantos libros que hemos agotado su lectura, su análisis, su trabajo y la elaboración de las fichas respectivas. No tendría ninguna razón, ninguna importancia en el momento cultural si nos limitamos únicamente a agarrar un libro como este o los tantos que tenemos a la mano y decir esto está en circulación. Los libros que tenemos y lo presentamos en el momento cultural están sujetos a su lectura con detenimiento y a la elaboración de la ficha técnica. Esta no es una fábrica de libros, no, de ninguna manera. Tenemos limitaciones para adquirirlos. Desde el punto de vista económico, desde luego, pero estamos abocados a ello. Y muchas de las veces usted tiene la gentileza de hacernos llegar sus libros, sus revistas, sus comentarios, sus boletines, y también lo tenemos en cuenta en su análisis, ¿no? Entonces lo importante en el momento cultural es proceder a la elaboración de la ficha técnica de cada uno de estos libros, de acuerdo a las tecnologías emitidas por la Biblioteca Nacional del Perú, particularmente, que nos guiamos a través de ella. De inmediato, entonces, en el momento cultural presentamos el libro La democracia constitucional de Pedro Salazar Ugarte, una radiografía teórica. El libro tiene características muy especiales, no solamente es una interpretación de la democracia constitucional, sino también desde el punto de vista legal, jurídico. Y como abogados y doctores en ciencias de derecho constitucional abordamos esta temática precisamente, la democracia constitucional, una radiografía teórica que también se interpreta, repito, desde el punto de vista eminentemente jurídico y legal. Brevemente yo quiero hacer referencia a quién es Pedro Salazar Ugarte. Es un mexicano, ¿no? Es director en filosofía política por la Universidad de Turín e investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigación Jurídicas de Turín, en autoría con Ricardo Becerra y José Weldenberg. Ha publicado La Reforma Electoral y con estos autores La mecánica del cambio político en México, Elecciones, partidos y reformas. Entre los libros que han coordinado destacan la de Miguel Carbonell, Garantismo, reflexiones sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, y don Lorenzo Córdoba, político. Empecemos entonces a expresar la ficha técnica y compartir con ustedes qué es el contenido de este libro sobre la democracia constitucional y una radiografía de teoría. El país en estos momentos está de moda con una democracia venida menos en el país, ¿no? En nuestra patria, en el país. La democracia está de cabeza, está destruida por la inmoralidad, la falta realmente de vigencia de una constitución que realmente refleje el temperamento social económico de 33 millones de peruanos. Una constitución que no tiene vigencia en estos momentos. Una constitución que vulnera los derechos fundamentales de 33 millones de peruanos. Una constitución actual que enriquece los grupos económicos de la ultraderecha peruana. Una constitución que en estos momentos es sustento de continuidad de acuerdo a los intereses de un Parlamento Nacional venido a menos en estos momentos. El Parlamento Nacional no es ninguna garantía democrática en nuestro país. Los 130 parlamentarios desean desesperadamente quedarse en el Parlamento y no denotan capacidad, no denotan realmente un trabajo para el cual fueron elegidos, y un poder ejecutivo que se pierde también en la lontananza de la improvisación. Una democracia endeble, frágil, como siempre. Así hemos nacido en el país. Hace 400 años que la democracia no tiene realmente vigencia plena. Revisemos, analicemos el comportamiento de los gobiernos de turno, de los parlamentos nacionales, con poquísimas excepciones, todo ha sido una corruptela y siempre orientado a desprestigiar los derechos fundamentales y no saber capitalizar realmente los recursos naturales de nuestro país. Entonces nosotros estamos en condiciones de decirles a ustedes que la democracia constitucional es un modelo de organización política jurídica. Eso hay que entenderlo. Eso es la democracia constitucional. Un modelo de organización político-jurídica en el que confluyen diversas tradiciones del pensamiento político moderno y que persigue en un solo momento dos objetivos analíticamente distintos: limitar el poder político y distribuirlo entre los ciudadanos.
Detrás de esta doble finalidad reposan los derechos fundamentales. ¿Y qué derechos fundamentales? Los derechos fundamentales de libertad, políticos y sociales, de los individuos que integran la colectividad política. Esto implica por qué en las últimas décadas del siglo XX, ingresando al siglo XXI actual, esta forma de organización institucional fue cobrando fuerza como la mejor forma de gobierno, entre comillas, a la que pueden aspirar los seres humanos. Pero este mismo hecho también, amigos nuestros, revela una trampa que con frecuencia amenaza a los grandes ideales. La fuerza de sus bondades despliega una cortina de humo que esconde sus problemas. La radiografía teórica que se propone en este trabajo está inspirada por una convicción de fondo. Para promover en serio la democracia constitucional es indispensable entender las tensiones que aquejan a los elementos que la componen. El elogio irreflexivo y la retórica desinformada puede ser un enemigo más peligroso que la defensa del absolutismo y de la autocrítica, porque a diferencia de esta última, que postula abiertamente un modelo alternativo y contrario, los primeros terminan erosionando realmente las aspiraciones de una democracia sólida. Podemos seguir argumentando muchos temas. El libro es importante porque realmente ingresa a una temática de análisis, de crítica constructiva del sistema democrático que viven los países, especialmente de América del Sur. Y de dentro de ellos está el Perú, qué lamentable, donde se ha venido deteriorando a través de golpes de Estado, la ausencia de partidos políticos, la corrupción que impera permanentemente durante más de 400 años. Hablamos de una democracia frágil, estéril y sin nivel de representatividad. Pero al estar abordando este tema, en el momento de elaborar precisamente la ficha técnica del libro, que es materia de nuestro comentario de Pedro Salazar Ugarte de la democracia constitucional, hemos podido conceptualizar algunos términos fundamentales. Términos fundamentales que es precisamente necesario expresarlos. Por ejemplo, ¿qué podemos decir sobre el constitucionalismo? Quienes en el campo del derecho hemos abordado el doctorado del Derecho Constitucional y su aplicación, el constitucionalismo conviene comenzar con una distinción. Constitución y constitucionalismo no son términos sinónimos. El constitucionalismo no es compatible con todas las acepciones de constitución. En términos generales, señoras y señores, esta última es cualquier conjunto de reglas que dan identidad a un ordenamiento jurídico, y el constitucionalismo implica una forma particular de concebir a dicho conjunto de reglas. De hecho, en su concepción, la Constitución era simplemente un ordenamiento para organizar las magistraturas. En cambio, la Constitución del constitucionalismo tiene una función precisa: limitar el poder político con la finalidad de proteger los derechos fundamentales individuales. Eso es lo fundamental. Eso es la concepción más sólida y trascendental que podemos abordar en la ficha respectiva. Encontramos en el libro también un capítulo que se ha venido a denominar y titulan El péndulo inclinado hacia la democracia. Este capítulo es la contraparte del anterior. Si en el capítulo 4 se propuso una reconstrucción de la tesis que se inclinan por fortalecer el ideal constitucional, ahora se exponen las ideas de algunos teóricos que resuelven las tensiones en sentido democrático. Las tesis que serán superadas cuestionan la legitimidad de diversas instituciones constitucionales porque comparten una convicción de fondo. Esto demuestra
que la democracia constitucional en el país, a través del constitucionalismo, tenemos instituciones que denotan mayor responsabilidad y representatividad de la población. Nos referimos a un poder ejecutivo, nos referimos a un poder legislativo tan venido a menos, que es una desgracia total actualmente y en años anteriores. Nos referimos a un poder judicial, a un tribunal de garantías constitucionales, a un ministerio público y otras instituciones. Y hablemos inclusive de los gobiernos regionales, que no aplican en su debida concepción realmente el derecho y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y si estas instituciones avaladas, consolidadas, reforzadas en la propia Constitución no tienen realmente un acápite, una acción, una periodicidad, un actuar, una decisión oportuna de respetar los derechos fundamentales, no tienen razón de ser, pues. Y quienes estamos en ejercicio del derecho como abogados, tenemos que expresarlo de esa manera clara y concreta, sin ambigüedades. Porque muchas de las veces también existimos abogados que queremos sofisticadamente y sin ningún compromiso social ni jurídico interpretar que el sistema democrático es maravilloso y extraordinario. De la forma como van las cosas no están bien. Por ejemplo, tendríamos que remontarnos una vez más a hacer un poco de memoria. Las apreciaciones de democracia de los historiadores y analistas más trascendentales de la humanidad, que plantearon que la democracia no tenía realmente un camino que fortificaba la instancia de representatividad y que era un engaño. Vayamos a los clásicos de Homero y ahí vamos a encontrar términos claros y concretos. Que nos esforzamos porque la democracia realmente sea la ruta del desarrollo, del bienestar, de la participación, el derecho y el respeto a los derechos fundamentales, es cierto. Pero de la forma como en el país estamos caminando, realmente esto está yendo al desfiladero, al barranco. Porque no tenemos organizaciones sólidas. 12 constituciones políticas del país que se han instrumentado única y exclusivamente a la talla del zapato y la bota que han tenido quienes asumieron el gobierno. Constituciones que no tienen ninguna relación en el derecho al respeto del pensamiento, del actuar, de la movilización, de la organización de un pueblo. Constituciones que han vulnerado nuestros legítimos derechos. Constituciones que han estado orientadas a esclavizar desde la época de la conquista al ciudadano peruano. Al haber concluido precisamente la lectura de este libro, La democracia constitucional de Pedro Salazar Ugarte, hemos fortificado nuestros pocos conocimientos sobre la democracia en el país. Y era oportuno realmente concluir y revisar cada una de las páginas de este libro, porque realmente no hace sino poner de manifiesto que el sistema democrático, la democracia constitucional, es una radiografía teórica en estos momentos que vulnera los legítimos derechos de los peruanos particularmente. El autor del libro es mexicano, pero se ha limitado también a hacer una serie de comentarios. En el índice encontramos rápidamente, para ganar tiempo y no cansar vuestra inteligente atención, por ejemplo, en el índice nos habla sobre el constitucionalismo, que he hecho un breve comentario, sobre el Estado liberal, los derechos como límites del poder, la Constitución rígida, la Constitución vulnerable, la Constitución que no se cumple, la idea de democracia entre el pensamiento antiguo y el moderno. Hay una diferencia totalmente extrema. La idea de democracia en el periodo revolucionario francés, indudablemente la Revolución Francesa fue una manifestación extraordinaria, única, histórica, por avalar y devolver los legítimos derechos de libertad y de justicia. ¿Cómo que no? Ese hecho histórico hay que valorarla, ¿no? Y la democracia moderna, ¿hacia dónde va? La democracia moderna, ¿qué significa? Honradez, decencia, administración de justicia. Vean ustedes la administración de justicia últimamente en el Ministerio Público. A la hija del presidente Castillo prácticamente se va 30 meses al Canadá a prisión. Y el resto de trafas, Fujimoris, Toledos, Garcías y toda esa gama de inmorales
siguen gozando de sus derechos fundamentales. No queremos defender absolutamente a nada ni a nadie, pero sí queremos dejar precisión que la justicia tiene que ser mucho más racional, mucho más humana y tener una actitud mucho más coherente en derecho a legítima función que le corresponde. Muy bien, el libro es interesante y hasta aquí, señoras y señores, hemos compartido con ustedes el momento cultural. Queremos agradecerles sinceramente por darnos la oportunidad de periódicamente tener la oportunidad de generar comentarios sobre publicaciones y libros de esta naturaleza que son necesarios, imprescindibles. Recordemos a nuestra niñez, a nuestra juventud. Este aparatito es bueno, sí, es un celular moderno. Esto me costó aproximadamente 95 soles, ya está un poquito anticuado, pero lo vamos a tener que actualizar. Es necesario, es un reflejo del mundo moderno, donde el hombre va evolucionando, pero también que nos está determinando cierta actitud de esclavitud. Porque hoy en día nuestra niñez y nuestra juventud tendrá opción de agarrar un librito, hojearlo por lo menos y darle lectura. Se han olvidado de ello. Retomemos desde el calor y el fragor del hogar a que los miembros de la familia realmente hojeen por lo menos un libro por semana o al mes para poder realmente integrarse a esta dinámica de conocer de mejor manera el mundo que lo rodea. Hasta aquí el momento cultural. Muchas gracias. Volvemos. Cosmos, pueblo y cultura. Muy bien, señoras y señores, entonces continuamos desarrollando el programa La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión. Ya lo vimos señalado hace unos momentos que en el momento cultural de nuestra edición del día de hoy íbamos a contar con la presencia de nuestro distinguido amigo, intelectual, escritor, don Prudencio Ramos Canaza, ¿no? Quien precisamente ha puesto en circulación una reciente publicación de compilación que la venía a denominar Teoría del Folclore e Investigación de las Danzas de Traje de Luces y Autóctonas de la Candelaria, madre de todos los puneños. Una publicación sumamente importante y como yo en varias oportunidades he ponderado, la tarea de Prudencio Ramos Canaza es altamente meritoria, ¿no? Él trabaja desde hace muchos años en la distribución de diarios, de cultura aquí en Puno, pero al mismo tiempo no ha olvidado su formación intelectual y la publicación de varios libros. Y desde luego esto es altamente meritorio y lo tenemos que significar. Vamos a conversar con él todo este historial de la cultura, del folclore y sobre todo la dedicación de un hombre dado íntegramente a la cultura de Puno sin limitaciones de ninguna naturaleza. En primera instancia, Prudencio, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Está muy bien, muy buenas tardes, mi querido amigo. Yo estoy muy feliz de la vida de estar aquí en Canal Cosmos, Radio y Televisión. Muchas gracias, muy amable. Un saludo cordial a todos los amigos, a los clientes, a los paisanos de Azángaro, de Arapa. Un saludo cordial, realmente me siento feliz de haber hecho un libro más este año y sé que yo voy a seguir escribiendo hasta cuando Dios me dé la vida. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, ¿no? Bienvenido siempre. Bueno, empezaremos antes de comentar este último libro, que es una compilación que tú nos alcanzas. Tengo entre memoria y hemos leído cada una de tus publicaciones durante todos estos años, ¿no? Has publicado, por ejemplo, un libro de la regionalización del Perú, sí. La región José Carlos Mariátegui, sí. Conformada por Tacna, Moquegua, Puno, sí. Historia de la provincia de Puno, sí. Puno en la independencia del Perú y América en el bicentenario 1821 sí. a 1824, la gesta emancipadora de Pedro Vilcapaza en Azángaro, la monografía geohistórica de turismo, Candelaria de Puno, otra capital del folclore y la fiesta majestuosa de la Virgen de la Candelaria. Como se puede apreciar, una serie de publicaciones donde dedica su vida al trabajo y a la intelectualidad. Empezaremos. Este libro, uno de los primeros, la regionalización del Perú, ¿no? Sí, que exactamente eso consta. Usted me ha proporcionado también pues, unas bibliografías interesantes, ¿no? Claro que sí. Y hemos tomado en cuenta esto y se agotó, pues, como era un tema de actualidad, se agotó, no queda nada. Ahora he encontrado algunos borradores, algunas copias y estoy queriendo recomponer porque me están pidiendo, a ver, quiero ver el primer libro de regionalización, entonces ya pronto lo vamos a reeditar
Ya hemos conseguido gran parte de la copia porque no quedó ni fotocopia siquiera. Sí, pues se agotó el libro, si me acuerdo. Sí. Otro libro importante también que tú has publicado es precisamente este referido a la historia de la provincia de Puno. Sí, justamente Puno ciudad, ¿no? Ahí tenemos pues, la llegada del Conde de Lemos, tenemos ¿cómo se llama? El traslado de San Luis de Alba al Puño y Pampa. Tenemos, por ejemplo, la histórica, ¿no? El traslado de San Carlos a la unidad San Carlos. O sea, todo un proceso histórico que viene desde 1668 hasta ahora. Ahí está publicado, menos mal, y en una oportunidad mi Universidad Nacional del Altiplano convocó pues, a los intelectuales a presentar unos trabajos para poder publicar. Y entonces yo presenté por si acaso, ¿no? La historia de la provincia de... Y salió bien, y lo ha editado la universidad, todo eso. Y me ha ido muy bien la historia de Puno, realmente quieren conocer. Le gusta a la gente la historia de Puno, realmente. Y por supuesto, tú estás sobre los 75 años de edad, ¿no? Sí, sí, yo tengo 75 Y dedicado años. muchos años a este trabajo de la distribución de cultura, de periodismo. Sí, a mí me ha gustado vender periódicos, ¿no? Qué gusto tengo de leer los periódicos. Lo que de repente nadie lee, ni el presidente de la República, ni de la región. En los últimos años ha bajado la venta de los periódicos en Puno. Por supuesto, enormemente, porque ahora la gente, los que leen en celular, internet, ¿no? Lo que uno que otro, bueno, se compra, pues, ¿no? El periódico físicamente, pero sin embargo siempre hay gente que quiere leer, ¿no? Leer, ¿no? Pero antes tenían gran venta en la República, el Expreso, el Comercio, El ¿no? Comercio, la Crónica. La Crónica, el Correo. El Correo, ¿no? Ahora último, el único que se mantiene de repente casi a nivel es el Sin Fronteras. Porque el resto, bueno, pues está... Y el diario de Hildebrand también, ¿no? Su revista. ¿Cuál? Hildebrand. Hildebrand, sí, pero muy caro y llega Caro, generalmente nomás pues... ¿Y los Andes qué tal la aceptación en los últimos tiempos? Bueno, los Andes está saliendo bien, pero está fallando, pues sale... Sábado y domingo no sale, los feriados no sale, entonces, bueno, pues la gente también tiene preferencias a este periódico, pero molesta pues, cuando no sale, no debe salir todos los días. La verdad que... Vida dedicada a toda esta actividad de la Toda cultura, del la periodismo, vida me he ¿no? dedicado, Sí, gracias. me acuerdo contigo desde cuando yo estaba en Radio Onda Azul, que fundé Radio Puno, Ondas del Titicaca, La Voz del Altiplano de esa época, ¿no? Radio, bueno, claro, ahí Y al estaba. final te has quedado sin kiosco, creo. Sí, nos ha quitado pues, nuestro amigo querido Mariano Portugal Catacora, ¿no? A mí me ha dejado en Parquipino y ahora pues, las autoridades actuales me quieren votar. En una oportunidad vine acá a quejarme y hemos hecho pues, lo hemos a conversado. Iván Flores, lo hemos Sí, me bajado acuerdo. desde acá, ¿no? Tenemos una amistad de hace muchos años, pero Sí, Prudencia, pues, nos muchos conocemos años, bastante pues, tiempo, realmente, ¿no? Me da mucho gusto, ¿no? Estar una y otra vez acá en este canal. Muchísimas No, gracias. esta es tu casa, cuando guste, Sí. con toda confianza, tocan la puerta y adentro. Yo quiero retornar a este otro libro que también fue de gran importancia, Puno en la independencia del Perú y América. Sí, esos son 3 tomos, y en la próxima la va a traer, porque el año pasado, recordando la supuesta independencia del Perú y América, lo he trabajado 3 tomos. ¿Cómo ha sido eso? Porque mire usted, cuando yo era estudiante de educación, presenté trabajos a los profesores. Bueno, los profesores parece que lo han agarrado, ni siquiera lo han leído, no, ¿dónde lo habrán votado? Mi pobre trabajo. Pero sin embargo, yo he hecho con copia y en la pandemia que había un poco de tiempo y he encontrado copias, esto lo he mejorado y lo he actualizado y salió un trabajo bien firme. Sí, pero todo ese trabajo es producto también de que tú has logrado tu superación profesional, tienes tu profesión. Sí, por supuesto, yo he estudiado economía, yo he estudiado ciencias contables administrativas, yo he estudiado educación, ciencias de la educación, especialidad de ciencias históricos sociales y la maestría en lingüística andina y educación con profesores extranjeros, es lo más importante de mi Claro que carrera. sí. Hasta una Universidad Nacional Altiplano. Sí, yo soy egresado de la Universidad En Nacional. esa época era Altiplano. Universidad Técnica, hoy era Ya, Nacional. no, era técnica, Técnica, hasta ¿no? cuando estudié contabilidad.
Ya cuando estudié educación ya era nacional. Nacional. Yo recuerdo mucho, y disculpa, quiero conversar contigo porque tú eres un personaje de la historia y del periodismo. Yo lo conozco pues a Prudencio hace muchos años. Tú estudiaste también en la sección nocturna de la Unidad San Carlos. Sí, yo soy promoción, este año cumplo 50 años, pues, ¿no? Yo soy promoción José Antonio Encinas 1972 de la sección nocturna de la Unidad San Carlos, que lo quiero con mucho cariño. Claro. ¿Y a quiénes recuerdas de tu promoción? Bueno, yo le recuerdo pues al amigo artista Jallo, bueno, ya fallecido. Jallo, Domingo sí. Jallo, ¿no? Tomás Jallo. Tomás, sí me acuerdo de él, claro Tomás que sí. Jallo, después, un poquito más antes terminó Ruso Américo Núñez, el Loco Meneses. Juan Meneses Díaz, sí, el Loco. Esos son, no, el señor notario, no sé, que ahorita no me recuerdo. Percy Surco. Percy Surco, ellos se han estudiado en la nocturna. Gente de peso, ¿ah? Sí. Sí, un poquito más antes que yo. ¿Tú asistías a la nocturna en las noches? En las noches, sí. Como yo vendía periódicos, entonces yo sabía ya, los profesores me conocían. El profesor Miki Valdiva, que era bien recio. Ese le enseñaba literatura. Sí, él tomaba lección en la puerta. Y el que respondía entraba, si no, ya, te botaban. Es doctor, le decíamos. Claro. ¿Qué otro profesor recuerdas? Carlos Rubina no ha sido tu profesor. No, ese es de la Nacional. No. De la Nacional, sí, el auténtico, ¿no? Sí. Cerro Blanco decían, también era mi amigo. Sí, lo conozco, claro. Era mi amigo, pues, también. Sí. Y entonces yo recuerdo pues, al profesor Lorenzo Cáceres, al profesor Elmo Soaña Chávez, con qué especialidad contaba las batallas ¿cómo te digo? De la guerra con Chile. Con Persia, no. Ya, Historia Universal. Sí, persas con griegos, ¿no? El paso de Termópilas, Leónidas, sus 300 soldados muertos toditos por la traición de un pastoreo, de un pastor que les ha rodeado, pues, porque el ejército persa era inmenso, ¿no? Y ahí cómo contaba la batalla de Maratón, Filípidas, cómo contaba la Ilíada y la Odisea, cómo contaba, por ejemplo, la ciudad de Troya, ¿no? Cómo lo habían incendiado, pucha, qué linda es la historia. ¿Empezaste a la nocturna? Yo egresé en 1972. 72. 50 años cumplimos este año. A todos, también de paso los saludo a toda mi promoción de 1972, Unidad San Carlos, sección nocturna. Un claro, cordial sí. a todos. Tú nació en Azángaro. Sí, a Arapa. En Arapa. Sí, pertenece a Azángaro. Sí. Azuantaro. Nadie te pisa el poncho. Nadie pisa el poncho, como dice la canción, ¿no? Y mi papá es de la comunidad de Cultura que pertenece a Pucará. Mi mamá es de Yacharapichico, Arapa, por eso las dos carnavales bailo yo. Carnaval de Santiago y Carnaval de Arapa. Quechua también, pues. Un saludo, a ver, en quechua la... Tuvaykuna panaykuna kunanpunchaymi kashani allin kusisqan nuqayku napaykamuykichas alanta chay kasuruykunata chay paisanuykunata chay sangarinos muraluntatas arapeños, no, todo eso chaykunata nuqayku napaykamuyku kay tukuy sunquywan kunan p'unchay kunan kusisqan kashani kay paisanuykichas arapamanta Prudencio Ramos Canaza. Qué bueno. Sí. Bueno, yo creo que también es importante decirle a la opinión pública, nuestros amigos estaban conversando precisamente con don Prudencio Ramos Canaza, un hombre dedicado a la intelectualidad, al trabajo del periodismo hace muchos años, como de conocimiento dentro de nuestro ámbito de Puno y de la región, ¿no? Sí. Tengo una inquietud. Tú has bailado también la pandilla puneña, has sido bastonero y también llevabas el estandarte. Círculo Unión Puno, pues 50 años he llevado desde 1970. Ahí te enamoraste, es verdad. Sí, el Chaccha Valderrama, pues, no, me entregó. Artemio Chaccha Valderrama me entregó pues, la bandera. Estaba un viernes de carnaval buscando a alguien que podía llevar. Como era mi casero que compraba prensa, y me dijeron, oye, sí, a la mala. ¿Qué te dijo? Tú llevas el estandarte. Ya, yo. Y llevaba, yo sabía bailar la pandilla, porque en la escuela había bailado la pandilla con mi profesora. Ya, y como era un poquito más grandecito de la clase, y bailaba pues, con la profesora, ya, y yo sabía, ¿no? ¿Y sabe qué? Eso fue un viernes. Y el domingo vengo pillado con mi ternito, con mi sombrerito y mi mantón para llevar oficialmente. ¿Ya? ¿Y sabe qué? Sobran dos parejas.
¿Y? Dos parejas y con una de ellas he bailado. Y al final, sinceramente no sé con quién habré bailado realmente. ¿Ya te acuerdas? Ya. Pero cada año, muchos años se bailó la pandilla puneña, ¿no? Y Pandilla Puneña es lo más lindo que existe. Has bailado muchos años, varios años. Sí, 50 años fue. 50 años. 1970 a 2020. Y siempre recordando a mi amigo, a Artemio Valderrama. Artemio Valderrama, claro, el Chacha Valderrama. Chacha Valderrama, le decía, pucha, que yo conozco primero muy Y durante amigo. todos esos 50 años has tomado tus tragos, has fumado tu cigarrillo, poco. No, cigarro no, No. eso sí que hemos tomado. Una sí, cervecita para la sí, cel. sí. Yo una vez en 49 años me había tomado, todos me invitaban whisky, así un poquito puro, ¿no? Guac, 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 y al final había caído con el viento, pero ya no me recuerdo nada. No, cao. Y el presidente ha tenido que llevar, dice, la bandera en el Coliseo. El presidente también ha fallecido, el presidente Pedro Flores. Sí, Un saludo sí. cordial, también acá un homenaje especial, póstumo a él, Círculo Unión Puno, el que llevaba la bandera 50 años. Yo me alegro, francamente. Cuando Claro que sí. llega carnavales, yo me alegro. Sí, me acuerdo mucho, siempre he estado festivo. Sí. Bueno, ahora que estamos conversando de la pandilla puneña, tus años de estudio, tus publicaciones, este otro libro de monografía Geohistoria Histórica y Turística. Sí, Es esa otra publicación tuya también, ¿no? sí, esa es la historia de la provincia de Puno, pues. Provincial. Sí, es el perfil geohistórico y monográfico turístico de la ciudad de Puno, ¿no? Todas estas publicaciones, estos libros, tú los financias. Claro, porque no, el único que me ha ayudado ha sido la Universidad Nacional del Altiplano, este libro. Y, sí, la historia de la provincia de Puno. Lo ha Y el resto publicado de él. libros tú los financias. Sí, ¿por qué? Porque eso me ha ido bien, pues. Me han dado 200 libros, creo, y cero, pues, lo he vendido todo. Y con eso, como tenía un poco de ganancia, con eso he comenzado a hacer otros libros. Y este último libro que se ha publicado. Sí, este es el último libro que tenemos de teoría de folclore e investigación de las danzas, de traje de luces y autóctonas de la Candelaria, madre de todos los puneños, ¿no? Acá recordando también a mi profesor de primaria, acá que quiero olvidarme, creo, acá está el profesor Castillo. Ah, Raúl Castillo Gamarra. Raúl, el autor, está en la primera Sí. página, está en la primera página, Sí, él está es su el autor, fotografía. sí, de la mamita Candelaria, pues. Acá está, acá está. Sí, Si lo he leído tu libro con mucho detenimiento, muchas gracias. Sí. Raúl Castillo. Gamarra ha sido mi profesor en primaria. Pucha, él jugaba fútbol, básquet. Profesor todo, Raúl todo. Castillo, ¿en dónde fue? ¿En Arapa? ¿O en No, Puno? él chiquito, pues, muy jovencito ha venido directora a la Escuela Núcleo Escolar Campesino de Arapa. Él había estudiado en Urubamba, en Cusco. Claro, acá está pues en la primera página, Sí, ¿no? ahí él es mi profesor de primaria. Y bueno, pues él siempre me ha orientado con mucho cariño, que es así, cualquier cosa siempre me ha Claro que sí. orientado. En este último tu libro has recopilado muchos artículos de varios autores. Sí, sí, exactamente. Ahí está, por ejemplo, el artículo de ¿qué es el folclore? Lo que dice el distinguido maestro José María Arguedas. Claro, Ahí está. es una Ahí autoridad. está el profesor Montoya, de, ¿cómo se llama? La cronología de Montoya. Ahí está, Paquito Montoya, Francisco Sí, Montoya. Sí, ahí está del Instituto Americano de Arte, él ha hecho una monografía, Sí. o digo, una cronología bastante... Y de Alfredo avanzada. Macedo Arguedas también. Folclore, Folclore, cultura y Él fue concejal conmigo, si lo recuerdo, nombre de izquierda. Sí, Un claro. gran profesor, Alfredo Macedo Arguedas. Sí, y ahí acá está el está. artículo sumamente importante que Sí. está publicado sobre esto. Sí, pero ahí estaba perdido, que yo lo he recuperado, ahí está, ¿no? Ahí tengo Y también entre de- otros los autores que has de puesto mi aquí. paisano, ahí está, por ejemplo, de la Sangareno, ¿no? Mulal Luntata, de Luna. Ah, sí. Lisandro Luna. Ahí está. Lisandro Luna. Sí, él ha ido. Y acá también has publicado a todo color también un catálogo, una publicación de Gesualdo Portugal Castelo. Que sí, Gesualdo Portugal, no, Castelo, él ha hecho pues, 726 danzas, entre errores y otras repeticiones, pero es un avance científico, ¿no? Es un avance interesante
hay que rescatar y publicar, pues, ¿no? Eso yo también un saludo cordial. Claro que amigo. sí. Tiene un gran mérito el trabajo de Gesualdo, ¿no? Sí, sí. Oye, interesante toda esta Ya, y publicación. cuando ¿eh? llegue vamos a premiarle pues, con uno de los ejemplares que esto. Claro que sí. Porque Yo estaba hace, pensando enviárselo el que me has obsequiado porque es mi gran amigo. Claro, por supuesto, tiene que ser Le voy a decir así. que me entregó Prudencia y le voy a hacer llegar un gran amigo es Gesualdo Portugal. El 22 de agosto fue el Día Mundial del Folclore. Sí, eso fue no creado pues, por un profesor británico, William Tong, ¿no? Ajá. Él fue primeramente en definir qué era el folclore, proviene de dos palabras, ¿no? Fol, el pueblo, clor, conocimiento o sabiduría, ¿Y ¿no? qué? Entonces, ahí tenemos nosotros, por ejemplo, en primer lugar vamos a decir la gastronomía. Tenemos una variedad, una diversidad de platos típicos, criollos, costumbristas, tradiciones, de todo tenemos, ¿no? Tenemos huarjata, pez, chicharrones, ¿no? Ahí está el patacalto, el timpo, tenemos... El chauletimpo también. Timpo, el queso La huarjata. Huarjata, por supuesto. Qué ricos platos, ¿no? Y tu muchos- cañihuaco, pues. Sí, muchos puneños han sido campeones en la gastronomía y la verdad que me da mucho gusto que comer platos así típicos en nuestra región. Claro que sí. Sí, ya. Tú no has participado en ningún grupo político, ¿no? No, eso más bien no. Apolítico. No, yo muchas veces he apoyado, por ejemplo, a Ollanta, nos ha traicionado vilmente. Sí. Ya, y bueno, ya... Pero ya- no has ya- estado inscrito en ningún partido. No, nada que ver. Ahora te hago una pregunta personal y disculpa. ¿Qué Ya. piensas del amor? Bueno, el amor es una planta yauyay que crece, se marchita, pues. Qué buena respuesta. Sí, Branco, es así. Qué bien, pues, ¿ah? No, sí. Toda tu familia bien felizmente, ¿no? Qué Esta época de buena, pandemia qué se ha superado. felicidad tengo porque Tú está de salud muy bien. muy bien realmente. ¿Por qué? Porque comemos pues, algo de nuestra región, pues nuestro cañevaquito, nuestro abaspuspo, nuestro patacaldo, bueno, algo no es aquí, no el pesque, ¿no? Claro que Y- sí. Entonces, Oye, nos Prudencio, mantiene. para mí sinceramente es una gran satisfacción una vez más porque ya estuvimos acá entrevistarte con motivo de la presentación de este libro y de los tantos otros que has publicado. Nosotros siempre seguimos muy de cerca tu trayectoria cultural, ¿ah? Bueno, Sinceramente. ahí está. Sí, ahí está. Lo que es más alegría me da es que mira, ahí usted ve, ahí está el diploma del Congreso de la República. Así es. Prudencio Ramos reconocido como el peruano del Bicentenario. Pucha, qué gusto. Eso no tiene cualquiera, ¿no? Así es. Vea usted que me siento muy feliz realmente. Claro que sí. Sí. Bueno, hay algo más que agregar a esta entrevista que para nosotros es motivo de una gran satisfacción, porque amigos nuestros reconocemos la trayectoria, la vida y la consecuencia acá del señor Prudencio Ramos Canaza desde hace muchos años. Es un personaje en nuestro medio, producto del trabajo, de la dedicación, del esfuerzo, la constancia, y la mayoría, la totalidad de sus hijos también profesionales, todos ellos. Sí, Muy bien, eso uno es que lo se ha dedicado a ello. Lo que más gusto me da realmente en la vida, gracias a Dios, gracias a la Virgencita, Virgen de la Candelaria, Madre de Dios, gracias a Jesucristo. Bueno, esta bendita tierra protege a los puneños y puneñistas, nos hace grandes, a los más abajo y llegamos a ser bien reconocidos. Yo tengo muy agradecido a esta bendita tierra que me ha dado oportunidad de estudiar primaria, secundaria, universidad, maestría y ahora va a estudiar doctorado. Quiero estudiar doctorado, va a terminar. Claro que el sí. nivel de claro, entonces me da mucho gusto esta bendita tierra. Hay muchos amigos, muchos clientes, muchos caseritos, a ellos un saludo cordial, un saludo grande, que manda no canna veiga muy quiche, su era chacuna, tataiguna, mamaicuna, que toco y son piban con un punche, alguien cosas han casane, tataiguna, mamaicuna, guayquicuna, panaicuna. Imagina cachun, que guayquei, no, más en asillay, Jaime Ardiles Franco, zapacote no va a caer no casane,
Muchas gracias, muy agradecido por este momento histórico que estamos tratando de la cultura puneña. Realmente. Así es. Muchas gracias. Prudencio, muchas gracias. Nos sentimos sumamente complacidos. Una entrevista en el Momento Cultural conversar con el señor Prudencio Ramos Canaza, que como repito tiene un gran mérito, íntegramente dedicado a la actividad cultural, a un trabajo en la venta de periódicos, difundiendo cultura, entregándose, identificado con su manifestación aymara, quechua, oro, y puquina y todo lo demás. Realmente una gran satisfacción. Muchos éxitos y hasta pronto, Prudencio, ¿ah? Sí, claro. Muy bien, Sí. amigos nuestros, en el Momento Cultural de la Fuerza de la Palabra de Cosmos Televisión hemos conversado con don Prudencio Ramos Canaza, haciendo una visión panorámica muy breve de todas sus publicaciones y este último libro, Teoría del Folclore, Investigación de las Danzas de Traje de Luces y Autóctonas de la Candelaria, Madre de todos los puneños. Una recopilación, es un esfuerzo. En algún momento la universidad le ayudó a publicar sus libros, pero después la totalidad del libro con su esfuerzo, con su dedicación y su capacidad de gestión. Hasta pronto, buena suerte, Prudencio. Amigos nuestros, hasta aquí el Momento Cultural, la pausa comercial y volvemos. Cosmos, pueblo y cultura. Muy bien, señoras y señores, continuamos entonces desarrollando el trabajo periodístico de hoy de la Fuerza de la Palabra por Cosmos Televisión. Recordándoles a ustedes que nuestra transmisión simultáneamente se desarrolla con la señal abierta de Cosmos Televisión, canal 23, sistema UHF. Nuestra cobertura es altamente significativa y debidamente verificada. Trabajamos simultáneamente con Cable Estación y Cable Más. La señal llega hasta la zona de frontera con Bolivia durante las 18 horas de transmisión ininterrumpida de Cosmos Televisión. En la provincia peruana de Yunguyo, de igual manera para Pomata, Juli, Ilave, Ácora, Chucuito, Platería, zonas intermedias aymaras y quechuas del lago Titicaca, y también desde Puno hacia el norte de nuestro departamento, San Román, Juliaca, Huancanea, Zángaro, Guatacoata, Cabana, Cabanillas. Comuníquese con nosotros, estamos al servicio de la banca, la industria, el turismo y el comercio, para servirlos desde Cosmos Televisión. Nuestros estudios se encuentran ubicados en el Jirón Las Begonias 132, a la altura cuadra 14 y 15, la avenida Simón Bolívar, ¿no? Queremos agradecer a nuestro departamento técnico que permanentemente están realmente abocados a mejorar cada una de nuestras instalaciones. Hoy estamos con la señal HD perfectamente, con una cobertura altamente significativa, producto del esfuerzo y la dedicación de nuestro departamento técnico, ¿no? Con quienes seguramente en una próxima oportunidad tendremos la ocasión de dialogar y nos van a orientar realmente la forma como se está trabajando en las condiciones de la tecnología moderna de HD por Cosmos Televisión. Muy bien, y ahora sí, presentamos nuestro comentario central de la portada. Pandemia COVID-19 y las características de esta pandemia COVID-19 en el país y en el departamento de Puno. Vamos a iniciar el comentario central de hoy precisamente tomando como información las estadísticas y el comentario de un artículo que pertenece precisamente a Pedro Frank y que aparece en la revista Última Edición de Hildenbrand en sus 13. La información a nivel nacional pertenece precisamente al autor de que acabamos de hacer referencia y la temática referida a la comparación, estadísticas y características de la atención médica durante la pandemia COVID-19 son de autoría propia de la Fuerza de la Palabra de Cosmos Televisión. Esto es importante y siempre lo hemos señalado en el principio ético del periodismo. Si uno capta información de otro medio de comunicación hay que hacer referencia. Es como cuando escribimos un libro, definitivamente, si consideramos que el artículo que estamos plasmando en el libro tiene una relación con otra autoría, definitivamente la vamos a suscribir y la tomaremos en cuenta en la bibliografía. Algo similar sucede en el periodismo. No podemos adjudicarnos temáticas que no son de nuestra competencia, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos entonces con el tema. ¿Cuáles son las características, las experiencias, las vivencias, los fracasos y las decisiones positivas que debemos tomar los puneños y los peruanos luego de la pandemia del COVID?
La pandemia del COVID nos agarró con un sistema de salud sumamente débil. Y esto permanentemente lo hemos hecho referencia aquí en La Fuerza de la Palabra durante los 3 meses y medio en comentarios diarios de lucha contra la pandemia y el COVID-19. Los datos estadísticos señalan, por ejemplo, y son sumamente temerosos, pero también tenemos que superarlos. De eso se trata. El Perú tenía 0.82 médicos por cada 1000 habitantes. Y pasemos a comparar qué sucedía con otros países próximos. Si en el Perú teníamos 0.82 médicos por cada 1000 habitantes, Argentina 5 veces más, 3.99. Chile 6 veces más, 5.18. Colombia 4,5 veces más, 3.84. Ven ustedes las comparaciones que teníamos en cuanto al número de médicos. Perú, Argentina, Chile, Colombia. Realmente no teníamos en ningún momento la suficiente capacidad cuantitativa de médicos para afrontar esta lucha. ¡Qué vergüenza! Errores crasos de quienes gobiernan y gobernaron al Perú. Prefieren robar y no instalar y no dar oportunidades a médicos ni a hospitales. También es bueno decirlo, en camas hospitalarias estamos a la cola en la región, y ni hablar de UCIs y ventiladores, rubros en los cuales esos países vecinos tenían 10 y 20 veces más que el nuestro. Imagínense ustedes. No cabe duda que la escasez de equipos y recursos humanos en salud aquí en el país y en el departamento de Puno ha sido la causa mayor para determinar 220,000 fallecidos en el país durante la pandemia del COVID-19. 220,000 fallecidos. Tengamos el triste récord de ser el país del mundo con mayor mortalidad COVID per cápita entre los países con más de 1 millón de habitantes, duplicando o triplicando a países vecinos como Chile y Colombia. Somos un país sumamente dolorido, sangrante, engañado y frustrado por quienes conducen los destinos de la patria. No hemos podido realmente enfrentar las características de lucha contra la pandemia del COVID-19. Los datos estadísticos que estamos alcanzando realmente nos ponen en una situación incómoda, pero que tenemos que plantear alternativas de solución. Partiendo de estas bases tan endebles, en la pandemia se han hecho esfuerzos extraordinarios, definitivamente, empezando por la gran dedicación de una enorme mayoría de profesionales y trabajadores públicos de salud. En términos de presupuesto, señoras y señores, el año 2020 que empezó la pandemia, se determinaron recursos especiales a la atención del COVID, gastándose 5.800 millones de soles en mejorar los servicios de salud, 800 millones en traslados de emergencia y 920 millones en bonificaciones especiales al personal de salud. Sin embargo, ese año, que fue cuando tuvimos una fuerte cuarentena, más dinero aún se destinó a bonos para las familias. 12.800 millones de soles en bonos. El año 2021, ante la necesidad de comprar vacunas y redoblar esfuerzos, el gasto especial por COVID en servicio de salud fue de 12.300 millones de soles. Y hubo otros 720 millones en apoyo de bonificaciones al personal de salud. Aunque el año pasado también hubo bonos para las familias, pero ya fueron menores que el apoyo a salud.
Esos bonos sumaron 7.800 millones de soles, de los cuales 2.700 millones en el primer trimestre durante la gestión de Sagasti y Waldo Mendoza, bonos 600 soles a región más afectada, algo más de 5.085 millones durante su gestión como ministro se gastó en esa oportunidad. Este año, señoras y señores, el apoyo presupuestal al sector salud sigue. El 2019, antes de la pandemia, el presupuesto final llamado PIN, o presupuesto institucional modificado, fue de 20.890 millones para la función de salud, lo que incluye Ministerio de Salud, el CIS y el Instituto Nacional de Salud, gobiernos regionales y municipalidades. Ese presupuesto subió a 27.500 millones. El año 2020, un aumento bien fuerte de 32% totalmente justificado por la pandemia. El año 2021 los aumentamos aún mucho más, que partió de un presupuesto inicial de 20.990 millones y subió hasta llegar a un presupuesto final de 331.065 millones de soles. No queremos marearlos a ustedes en dar lectura a esta cantidad millonaria de gastos que se han venido gastando de una u otra forma durante y transcurridos los años de la pandemia. En muchas de las veces no se enfrentó con seriedad y responsabilidad. En la continuidad de la salud pública hay un consenso desde hace varios años de reforzar la atención primaria de la salud, junto a políticas de promoción y prevención basadas en fuertes campañas comunicacionales. Y aquí nos quedamos. Es importante que a partir de la fecha el gobierno, los gobiernos, asuman responsabilidades con ética y no de robo para dar prioridad a la salud pública con un consenso de reforzar la atención primaria. Esto es lo elemental. Llegada otra pandemia no vamos a resolverlo con bonos de ninguna manera. Se tienen que invertir estos recursos con un criterio prioritario de atención primaria. Y en el caso concreto del departamento de Puno, ocupamos el último lugar a nivel nacional en materia de equipamiento de centros hospitalarios. 3 hospitales en el departamento de Puno que no tuvieron ni tienen la capacidad realmente de atención primaria. No tenemos la suficiente cantidad de médicos, ni siquiera especialistas en la actualidad. Un número altamente significativo de médicos en el departamento de Puno se dieron íntegros en esta brega de lucha contra la pandemia COVID-19. Murieron, generando indudablemente desolación y pobreza. El mayor número, como lo hemos señalado, de muertos como consecuencia del COVID-19 a nivel nacional lo ostenta el departamento de Puno. Llega el nuevo gobierno del señor Castillo y hasta el momento tampoco tenemos políticas integrales en atención primaria. Esta situación nos plantea definitivamente que en salud necesitamos 2 cosas: presupuesto sostenido y liderazgo con visión estratégica. Se logró con la vacunación, ahora se necesita para su nueva visión realizar políticas primarias de salud pública, que es lo fundamental y lo trascendental. Esta temática hemos considerado necesario enfocarla en nuestro comentario central de la portada del día de hoy, recogiendo esta información estadística que es realmente seria, pero que nos demuestra una vez más que en nuestro país no tenemos capacidad para administrar salud y bienestar de nuestra colectividad. Una pandemia que ha destruido un país, una pandemia que nos enfoca y nos presenta frente a un espejo de mentira y de engaño de las autoridades gubernamentales. Han transcurrido 10 gestiones democráticas gubernamentales y ninguna hasta el día de hoy ha tenido la suficiente convicción y la capacidad realmente
de orientar la atención primaria en el sector salud. Esto es fundamental. Del departamento de Puno no tenemos un solo hospital en el momento realmente que pueda sofocar, atender, rechazar y combatir cualquier pandemia que pueda registrarse en el devenir del tiempo. Asumamos una actitud de mayor responsabilidad. Los datos estadísticos que hemos alcanzado comparativamente con Chile, con Argentina y otros países de Latinoamérica, el caso concreto de Bolivia y particularmente Colombia, sus gestiones gubernamentales permanentemente se han abocado a tener la infraestructura y la atención primaria de salud, y la nuestra, ¿qué es? Un estado de abandono. Superemos estos traumas y construyamos realmente una política más integral de salud. Pero para eso necesitamos políticos honestos, no improvisados, ni mucho menos aquellos que tratan únicamente de llevarse el erario nacional para fortificar sus actas personales y políticas. Necesitamos organizaciones políticas realmente serias y responsables, que lleguen a las gestiones municipales, regionales y a la gestión nacional con un criterio realmente constructivo. Esta tarea nos corresponde a todos. Hasta aquí, señoras y señores, hemos presentado el comentario central de la portada. La pausa y volvemos. Cosmos, pueblo y cultura. ¿Qué tal, señoras y señores? Una satisfacción, como siempre, de estar en la gratísima compañía de ustedes y en la presente edición de La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión, ¿no es cierto? Es importante señalar que nuestra señal llega a cubrir todo el ámbito del departamento de Puno y hasta la frontera con Bolivia. Nuestra señal abierta Canal 23, sistema UHF, que opera desde la ciudad de Puno en el Cerro de Yaguani, se proyecta hasta la frontera con Bolivia y desde luego en la provincia peruana de Yunguyo. Y seguimos avanzando hacia Pomata, Juli, Ilave, Ácora, Chucuito, Platería, zonas circunlacustres de la zona aymara y quechua del altiplano peruano. De igual manera, desde la capital del altiplano peruano nos proyectamos a la provincia de San Román, Juliaca. La cobertura es ampliamente recepcionada en Huancané, Putina, Azángaro, Huatacoata, Capachica. Trabajamos directamente desde nuestros estudios centrales ubicados en el Girón La Begonia 132 al 136 de la ciudad de Puno. Estamos para servirlos al servicio de la banca, la industria, el turismo, el comercio, la cultura, el folclore. Comuníquese con nosotros. Girón La Begonia 132 al 136. Muy bien. Bueno, una vez más quiero reiterar mi agradecimiento al departamento técnico que permanentemente denota esfuerzo, dedicación y constancia y una tecnología moderna que nos permite ahora transmitir en el sistema HD, ¿no? De acuerdo a las convicciones y a las disposiciones legales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estamos ya plenamente autorizados para poder autorizar también trabajar en el sistema digital, en los plazos establecidos por la institución correspondiente. Todo esto en su debida oportunidad estaremos compartiéndolo con ustedes. Mientras tanto, entonces, iniciamos el despliegue periodístico correspondiente al día de hoy presentando nuestro comentario central de la portada. Una vez más abordamos la temática de la salud pública en el departamento de Puno. La salud pública como un complemento fundamental de la alimentación. El departamento de Puno tiene características muy especiales, muy subgéneres, muy particulares en cuanto se refiere a la producción de alimentos de primera necesidad. Indudablemente que nuestra ubicación en zona geopolítica, zona de frontera, nos permite tener un abastecimiento normal y regular de alimentos provenientes de la zona de frontera. Pero esto no es óbice para que también tengamos que consumir la producción de alimentos procedentes de otras regiones del país. Y la producción nuestra indudablemente que tiene un potencial, carbohidratos, vitaminas que nos permiten realmente fortificar la vida y la salud de la población del altiplano peruano. Pero para ello indudablemente tenemos también que ser mucho más acuciosos, yo diría hasta ambiciosos, en el legítimo derecho que nos corresponde de poder transformar nuestros alimentos. Y una transformación que
implica darle valor agregado a toda la materia prima. En efecto, y ahora entonces en el comentario central de la portada estaremos abordando este tema sobre la nutrición y la salud. De la mano con un replanteamiento de la educación debe estar el tema de la nutrición y los sistemas preventivos de salud. Esto es importante tomarlo en consideración. Todo no es baile, todo no es danza. La investigación científica ha determinado definitivamente que tenemos que tener políticas claramente definidas de nutrición y de sistemas preventivos en nuestro departamento. Lamentablemente, sí, decimos lamentablemente, los sectores correspondientes y las autoridades pertinentes no tienen ninguna predisposición de alentarse los sistemas preventivos de salud. Va a finalizar una gestión de gobierno regional realmente inútil, improductiva, sin tener visión cabal de lo que es precisamente los sistemas de prevención de salud. Gobiernos municipales que se abocan últimamente a una regalía de ciertos paquetitos de alimentos, pero que esta es una manifestación esporádica y no continuada. Pues bien, en el presente año y en los siguientes años que se avisoran, que se aproximan, debería de haberse erradicado el fortalecimiento, mejor dicho, debe haberse erradicado el fallecimiento de madres por complicaciones prevenibles o atendibles durante el embarazo, parto y posparto. Para ello, en primer lugar, deberán funcionar las medidas preventivas, poniendo especial énfasis en la instrucción sobre la sexualidad y la salud de los colegios, a fin de que disminuyan radicalmente los embarazos no deseados y poner aún en adolescentes y jóvenes que a temprana edad asumen el compromiso de una paternidad para la cual no están aún preparados y que en muchos casos desembocan en abortos criminales, mal atendidos o con daños o muerte por las madres. Como segunda medida, reforzar y asegurar la atención primaria de la salud para todas las madres y niños en particular y en general a toda la población regional, para la cual deberá haberse logrado un adecuado funcionamiento de las redes de salud que incluyan sistemas de referencia y contrarreferencia entre puestos, centros de salud y hospitales. Esto, amigos nuestros, deberá lograrse mediante el asesoramiento universal, utilizando las diferentes modalidades de asesoramiento existentes en el mercado, entre ellos el estatal. El beneficiario deberá tener la capacidad de elegir con su afiliación. La población organizada deberá participar directamente en los mecanismos de administración y control de las entidades prestadoras de los servicios de salud y sus seguros, pudiendo potenciarse la experiencia de los comités locales de administración de salud. Esto es fundamental tomarlo en consideración. Pero lo dicho, lo expresado y lo manifestado hasta el momento en nuestro comentario, parece que es una expresión que divaga en el desierto, en una zona totalmente abandonada, porque el sector salud y el gobierno regional, y de igual manera el nacional, no tienen ninguna política aplicable realmente para sustentar lo expresado hasta este momento. Una tercera condición, desde nuestra perspectiva, nuestro análisis, decimos que una tercera condición que esta estrategia considera en los aspectos sociales y que debe superarse en el presente año en los sistemas, en el tema de la nutrición. Es una necesidad imperiosa que en el presente año y al que viene ningún niño de Puno vea frustradas o limitadas sus potencialidades de vida por una malnutrición en la primera infancia, la niñez o la juventud. El Estado, las organizaciones civiles, las empresas y en general, todos los agentes sociales y económicos de la región deben de establecer
una gran alianza a fin de cubrir esta necesidad con holgura y orden. A la fecha, los programas de alimentación y nutrición se sobreponen y hay niños potencialmente y familias de limitados recursos que reciben más de un programa de ayuda alimenticia y otros que quedan rezagados. Hay en esta tarea la necesidad de un eficiente liderazgo estatal y organización comunal. Lo dicho requiere, una vez más, lo sintetizamos, la aplicación de políticas integrales de nutrición y de alimentación para niños por parte de los sectores correspondientes. No se está aplicando. Y no hay preocupación alguna que ponga de manifiesto realmente en forma sustantiva de alimentar a niños y madres gestantes. Una situación resulta sumamente preocupante. Tenemos los más altos índices de analfabetismo y a ello de desnutrición, de tuberculosis en el departamento de Puno. Ninguna autoridad del sector educación, del sector salud, del gobierno regional y municipales tienen la suficiente capacidad de plantear la aplicación de este tipo de programas. Resulta seriamente una actitud comprometedora con la vida y de la salud de madres gestantes y de niños. Abordemos brevemente algunos proyectos de salud y nutrición prioritarios, para lo cual nosotros consideramos la construcción y equipamiento de los establecimientos de salud que conforman las redes de primer nivel de servicios, puestos y centros de salud, hoy en estado de abandono. Construcción y equipamiento de hospitales generales en las sedes principales de las redes de establecimiento de salud. Hoy en día, por ejemplo, la provincia de Putina lucha denodadamente por tener que contar realmente con la construcción y el reconocimiento de sus redes principales de salud y donde el sector salud da las espaldas. Esto es fundamental y es prioritario. Hay que atenderlo. Ejecución de una estrategia de salud preventiva, en especial en los factores que desencadenan casos de enfermedades broncopulmonares y gastrointestinales. La pandemia del COVID-19 no ha sido la única manifestación que ha generado la muerte de cientos de miles de niños, de mujeres, de hombres, de ancianos y gente de todas las edades. Han sido precisamente las complicaciones producto de enfermedades broncopulmonares y gastrointestinales que permanentemente se registran en el departamento de Puno. Por Dios, ¿quién va a entender realmente esta realidad y la va a superar? Deben ser las organizaciones sociales del área rural, de las ciudades realmente que se aboquen a plantear la solución de estos problemas. No tenemos un solo hospital. Inercia, incapacidad de las autoridades del sector salud y el gobierno regional y a nivel nacional. Un departamento desposeído del área hospitalaria primaria a nivel nacional. En los últimos meses hemos venido visitando algunos departamentos muy próximos al nuestro y hemos podido verificar que existe preocupación de sus autoridades de poder por lo menos financiar la primera parte de instalación de sus hospitales y sus redes asistenciales. En Puno no, en Puno es preferible comprar una camioneta, hacer regalías económicas, dejar que los medicamentos y las medicinas se malogren en los almacenes del sector salud y no se dé la utilización necesaria y oportuna. A una madre gestante embarazada se le deja en un estado de abandono, a un niño totalmente abandonado por la falta de un programa de nutrición y consolidación de su salud. Estos son temas fundamentales que tenemos que enfocarlos. Estamos a puertas de nombrar nuevas autoridades y hasta el momento no podemos realmente establecer una sola propuesta en esta área. Se limitan simplemente a hablar de fierro y de cemento, de fiesta y de carambolas nocturnas,
pero no precisamente de plantear programas prioritarios. Existe una miopía de la gran mayoría de candidatos, otros que buscan la repetición, porque no digo la reelección, la repetición de sus anomalías y de su actitud ausente a superar los problemas fundamentales. Cuando estamos hablando de estos proyectos de salud y nutrición prioritarios, es importante también decir, amigos nuestros, la ejecución de una estrategia de salud preventiva, en especial de los factores que desencadenan casos de enfermedades broncopulmonares y gastrointestinales, como lo hemos manifestado. Un programa de establecimiento de sistemas de referencia y control. Referencia en todo el sistema de salud. Lo tendrá el sector salud, lo tendrá el gobierno regional, no la tienen. Aparatos administrativos burocráticos ausentes de un sentimiento y de responsabilidad social. Es imperativo la prevención de programas preventivos de salud a madres y niños. Hoy madres y niños se encuentran totalmente abandonados de la aplicación de un programa preventivo de salud. Establecimiento del programa de seguridad universal de salud. Un 49% de la población del departamento de Puno no cuenta con programa de seguro universal de salud. No tiene, porque no se motiva, no se orienta. No hay una generalización de servicios fundamentales referidos al seguro de salud. Que necesitamos en el sistema de salud, de alguna forma se palea el problema, pero no es tampoco una solución integral. Los hospitales totalmente desequipados, no tenemos médicos especialistas y los pocos que tenemos, indudablemente que se sacrifican y ponen mucho de denuedo, de voluntad, pero también se haya dicho de paso que como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la salud se ha convertido en otro negocio también, ¿no? Y hay gente que no tiene pues capacidad de tocar una puerta de un médico especializado, ni mucho menos una clínica del sector privado. A ello se agregan los programas de capacitación y organización de la comunidad para participar en la administración de los servicios de salud. Ojalá se pudiera establecer. Estamos lejos de hacerlo seguramente, pero demos los pasos fundamentales, que emerjan liderazgos en materia de salud pública, liderazgo que permita plantear lo que estamos señalando, liderazgo que asuma un compromiso con la vida y con la salud de los más pobres, de los más humildes, porque el que tiene recursos fácilmente pues construye el edificio en Arequipa, tiene las clínicas particulares y tiene los suficientes dolarillos y centavos para merecer una atención médica especializada, pero cientos de miles de gentes no tienen ese potencial económico para nutrirse, para buscar la salud y el bienestar de él y el de sus familias. Hablemos de los comedores escolares en todas las escuelas de zonas declaradas al inicio del periodo como de extrema pobreza. ¿Funcionan los comedores escolares? ¿Fueron negociados? ¿Funcionan los comedores escolares del área rural? ¿Tenemos políticas definidas? Programas de investigación y empleo de nutrición y de medicina folclórica. No estoy hablando solamente de bailar el hula hula, ni mucho menos el Casaraciri. Estamos hablando de programas de investigación y empleo de medicina folclórica que es necesaria, imprescindible realmente tener en nuestro departamento. Lo dicho, lo comentado, es un reflejo de la realidad lamentablemente de nuestro departamento. Pero como siempre, lo decimos en la fuerza de la palabra de Cosmos Televisión, no nos tenemos por qué sentir derrotados. Es tiempo y es oportuno realmente de plantear una nueva dinámica en defensa de la vida y de la salud. No solamente por las consecuencias de la pandemia COVID-19, sino por el transcurrir de 400, 500 y 1000 años que tenemos a una población abandonada, desnutrida, sin centros hospitalarios, sin políticas sanitarias. Hagamos algo por la vida y por la salud. ¿Lo podemos? Claro que sí podemos. No nos sintamos demasiado ausentes de nuestra pobreza y de nuestra ausencia de programas sociales alimenticios. Sí podemos hacerlo.
Organicémonos con un criterio constructivo y una vocación de servicio a la colectividad. Señoras y señores, con gratísima satisfacción hemos compartido con ustedes nuestro comentario central de la portada. Muchas gracias. Generamos la pausa comercial y luego volvemos. Cosmos, pueblo y cultura.